Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches, según a la hora que os incorporéis para hacer el visionado de esta presentación. Me hubiera gustado que hubiera sido en directo para poder haber tenido un poco de conversación con los compañeros que asistís a este curso, y también me hubiera gustado que hubiera sido presencial, ¿no? Me gusta conocer al personal con el que comparto experiencias. Soy Emilio Mateos, trabajo de jefe de salida en el SEPEI de Plasencia, de la Diputación de Cáceres, y vamos a ver si compartimos estas experiencias en las cuestiones de emergencias meteorológicas para bomberos forestales. El objetivo del curso es de dotar de conocimientos básicos a los trabajadores de incendios forestales para que en situaciones de emergencia por fenómenos meteorológicos adversos puedan actuar como estos equipos de emergencia. La definición en el Plater CAE de riesgo meteorológico, bueno, pues se conoce como riesgo meteorológico a la situación que existe cuando las variables meteorológicas alcanzan determinados valores, que se pueden calificar de extremo y la población, los bienes y la infraestructura se encuentran expuestos a un posible peligro. El fenómeno meteorológico adverso se considera fenómeno meteorológico adverso a todo evento atmosférico capaz de producir directa o indirectamente daños a las personas y a sus actividades, o daños materiales de consideración en infraestructuras y actividades económicas de la población que está expuesta. La evolución en Extremadura de estos fenómenos meteorológicos, el desencadenamiento de fuertes tormentas asociadas a los frentes fríos en invierno o por calentamiento súbito en época estival suelen ir unidas a fuertes vientos racheados irregulares que suelen tener una capacidad de destrucción bastante elevada. Las nieblas, que suelen darse en zonas evacuadas, húmedas, en el entorno de los ríos y pantanos, también producen un riesgo añadido en las vías de comunicación al reducirse la visibilidad en general para poder acceder. Las olas de frío y heladas en el invierno, ¿no?, con nieve en áreas de alta montaña y en sierras, producen sobre todo situaciones de aislamiento e interrupción de las comunicaciones a las poblaciones en muchos casos y a fincas o a cualquier estructura. Las olas de calor en época estival a causa de la advección, esa traslación horizontal de una masa de aire caliente, y con esta las propiedades como temperatura, cambio de presión, escasez de humedad, con el aire tropical continental seco, producen una subida muy significativa de las temperaturas que crea condiciones adversas para la salud de ciertos grupos de riesgo, como son niños pequeños o ancianos. La evolución en Extremadura también, las sequías por cambio anormal de los valores de precipitación habituales dentro del periodo de lluvias producen un agotamiento de reservas de agua, ¿no? Con lo cual vamos a tener esa clase de sequías. La evolución de estos fenómenos en caso de tormentas, vientos, huracanados, heladas, nieves, es muy rápida y destructiva, siendo en este caso predicha por los centros meteorológicos territoriales, lo que supone el estado de alerta en la zona, y serán estos fenómenos sobre los que mayormente actuarán los grupos de acción y en ellos los equipos de emergencia. En el caso de nieblas, olas de calor y sequías de evolución, esas situaciones son más lentas, el periodo de tiempo en el que se produce es más extenso y son de más fácil predicción por los centros territoriales en cuanto a la duración y a la evolución. Se consideran cuatro en sí, bueno, se consideran unos pocos, 8 tipos de riesgo climático, los encuadro en cuatro bloques, que se pueden dar en el contexto geográfico de la comunidad autónoma de Extremadura. Olas de frío, heladas y nieve, olas de calor y sequía, grandes tormentas y vientos huracanados y nieblas, ¿no? Con las olas de frío, pues tenemos problemas de abastecimiento de agua y otros suministros, como el eléctrico, congelación, roturas de tuberías, dificultades en las comunicaciones por carretera, con la dificultad de acceso a determinadas poblaciones, daños en la ganadería, agricultura, la industria, por el hundimiento de techo, afectados por aislamiento en poblaciones de alta montaña, casos de hipotermia, dificultades de movilidad en los grupos de mayores. Con las olas de calor y sequía, pues tenemos problemas de suministro de agua potable. Muchas veces ya no es que os falte agua, es que encima el agua que hay es de baja calidad
Incidencia en la conservación y desnaturalización de los alimentos, propagación de gérmenes, todo con el calor ya sabéis que todo se estropea. Abastecimientos móviles a pueblos en condiciones de atenciones precarias, problemas de alimentación adecuada para el ganado, falta de pasto, aumento de necesidades de atención primaria a los grupos de edad extremos, ¿no? Ancianos y niños, daños ecológicos, sobre todo los riesgos de incendios forestales, contaminación de agua y daños irreversibles en los cultivos por la falta de riego. Con las grandes tormentas y los vientos huracanados, pues tenemos caídas de árboles, paneles, postes telefónicos, lo que son todas las torres de telefonía, tendidos eléctricos, objetos, estructuras expuestas a todo tipo, ¿no? Con lo que se nos puede venir encima el techo de una vivienda, espacios de comunicación también, en caminos, con caídas de árboles, sobre las carreteras, sobre las vías de ferrocarril, accidentes de los propios vehículos en movimiento que se desplazan a esos sectores en ese momento, roturas en estructuras residenciales, cristales, caída de vallas, inundaciones súbitas y concretas o masivas y con posible desbordamiento de cauces de ríos, anegación continua de grandes superficies, sobre todo las de cultivo, daños en los sistemas eléctricos y electrónicos de control de las áreas industriales, suministros a las poblaciones, servicios públicos, etc., ¿no? En el caso de las nieblas, pues son problemas de visibilidad en los desplazamientos por carretera, de diverso orden, aunque habitualmente más peligrosas en aquellas vías de carácter local y comarcal próximas a los enclaves descritos, ¿no? A lo que son cerca de ríos, de cuencas hidrográficas. Aquí tenéis una fotografía de un accidente múltiple en la autovía que va de Navalmoral a la frontera portuguesa, con algún muerto y algunos heridos graves, ¿no? La vulnerabilidad, pues los elementos vulnerables en este caso son los principales núcleos de población de las áreas con tendencia a sufrir estos riesgos, ¿no? Núcleos de población en las áreas desabastecidas de agua potable para el consumo humano, los grupos de edad extremos, los mayores y los niños, los enfermos, centros asistenciales que puedan también tener esos problemas, las industrias más importantes, las infraestructuras de transporte y telecomunicaciones, la red de abastecimiento de agua, el saneamiento, electricidad, telefonía, las instalaciones y explotaciones agrícolas y ganaderas, la propia cadena alimentaria, para que no se rompa la cadena del frío, por ejemplo, las construcciones expuestas, los automóviles en circulación y las personas que lo utilicen, por ejemplo. Está la estructura diseñada de la operatividad específica establece en el Plattercae 5 grupos de acción. El grupo de seguridad, el grupo de intervención al que pertenecemos, el grupo sanitario, el grupo de apoyo logístico y el grupo de apoyo técnico. Con todos colaboraremos. El grupo de seguridad pues tiene desde el acordonamiento de la zona afectada, impedir la acampada en cauces secos y torrenteras, control de acceso a zonas de riesgo, aplicar los cortes de tráfico necesarios en caso de riesgo, apoyo a los grupos de rescate, instrucción de atestados en caso de accidentes, identificación de víctimas, incluso pues control de documentación y otras. En el grupo de intervención, pues estamos los que utilizamos los equipos de rescate para atender a personas aisladas. Vamos a ir a retirar árboles, coches, cornisas, escombros por derrumbamiento. Vamos a hacer los rescates en las zonas anegadas por las aguas, la eliminación de obstrucciones en los cauces, voladura de aludes en caso de nieves, de nevadas extremas en zonas altas, ¿no? Los grupos sanitarios, con los que también colaboraremos, vamos a socorrer y evacuar a los centros sanitarios a las víctimas afectadas por el frío, la nieve o las olas de calor. En algunos casos, creación de hospitales de campaña, en el caso de destrucción y anegamiento de edificios y casas por inundaciones y fuertes vientos. También los sanitarios sobre todo hacen también el control de la calidad del agua y en algunos casos de alimentos también. El grupo de apoyo logístico, con el que también se colaborará, pues es un grupo de apoyo a los sanitarios en la aportación de medios humanos y materiales para el control de las emergencias. Van a determinar los equipamientos y suministros para atender a la población afectada, suministros de alimentos y ropa de abrigo a personas aisladas o afectadas por las inundaciones, apoyo en los hospitales de campaña, apoyo psicológico a personas afectadas y accidentadas o familiares de las víctimas. Apoyo al grupo técnico, sacos terreros para construir diques, equipos electrónicos, que lo tendremos también nosotros. Apoyo a los grupos de intervención para rescate de personas enterradas o sepultadas. El grupo de apoyo técnico que colabora con el logístico y colabora con el de actuación en emergencia, la evaluación de los efectos meteorológicos y su evolución,
Utilización de máquinas quitanieves para el desbloqueo de víctimas de comunicación. Sabéis que hay servicios de bomberos que disponen de máquinas también quitanieves. Rehabilitación de los servicios que hayan podido sufrir cortes en los suministros de agua, gas, electricidad. Utilización con esto significa que ahí estarán encuadrados fontaneros, electricistas, soldadores, de todo lo que se necesite. Utilización de los equipos de bombeo y retirada de agua, que también les toca a los servicios de bomberos. Realización de medidas estructurales, diques de contención, drenajes para la evacuación de agua, regulación de presas, asesoramiento sobre proyectos de ingeniería civil, limpieza de cauces. Luego ya a la hora de la publicidad, de las dificultades que se puedan generar, pues siempre vienen unas recomendaciones a la población, ¿no? No salir si no es absolutamente necesario en situaciones de climatología extrema, no circular por la carretera en caso de fuertes vientos, tormentas o lluvias. En caso de grandes vientos, alejarse de los árboles, cornisas, postes de tendido eléctrico, otros objetos de riesgo del desplome. Prevenir el riesgo eléctrico durante la tormenta, evitando colinas, lugares altos, árboles aislados, campos abiertos, edificios altos también. No practicar deporte en zonas de montaña en situaciones de climatología extrema, como senderismo, bicicleta, escalada, deportes náuticos, o no ocupar a veces esas pistas forestales con vehículos que pueden impedir el acceso cuando vayamos a los incendios forestales. En el caso de viajar por carretera, llevar siempre el depósito lleno, teléfono móvil, batería, alimentos, ropa de abrigo, sobre todo en estas cuestiones de invierno y tal. En el caso de olas de calor, pues no exponerse a altas temperaturas, usar sistemas de refrigeración, beber mucha agua, no dejar personas o animales dentro de los vehículos cuando hay esas temperaturas altas, fomentar el ahorro de consumo de agua en caso de sequía, sencillamente que la gente no lave el coche en esas épocas, ¿no? Caso de inundaciones, colocarse en zonas altas, son peligrosas las pendientes sin árboles, la nieve seca sobre hielo es peligrosa porque se puede mover por esos bloques de hielo, no atravesar puentes inundados, no conocemos el riesgo, que no vemos verdaderamente cuáles son los riesgos que hay en esos puentes inundados. Las actuaciones con los servicios de intervención, asistencia en emergencia de protección civil, esto todo viene recogido en el artículo 17 de la Ley 17/2015 del 9 de julio del Sistema Nacional de Protección Civil. Y sobre todo viene lo que en el artículo 7 bis 2 y en el 7 bis 6, en el punto 2, en los casos de emergencia, cualquier persona a partir de la mayoría de edad estará obligada a la realización de prestaciones personales que exijan las autoridades competentes en materia de protección civil y no te van a pagar por ello, ¿no? Y tienes que cumplir las órdenes e instrucciones generales particulares en aquellas que en aquellas se establezcan. Y los servicios de vigilancia y protección frente a los riesgos de emergencia de las empresas públicas o privadas se considerarán a todos los efectos colaboradores en protección civil, por lo que podrán asignárseles cometidos, por ejemplo, a las empresas de grúas, por ejemplo, o la que tiene camiones cisterna para llevar agua. Hay algunas definiciones en el articulado del Sistema Nacional de Protección Civil que recoge peligro, pues es una cuestión potencial de ocasionar daño. Vulnerabilidad, la característica de una colectividad. La amenaza, la situación en la que personas y bienes se sienten. Riesgo, la posibilidad de que una amenaza llegue. Emergencia de protección civil, una situación de riesgo colectivo. Catástrofe, una situación o acontecimiento que altera o interrumpe. Y los servicios esenciales, pues son los servicios necesarios. Los equipos de emergencia por bomberos forestales, hay que tener en cuenta que las actuaciones de los trabajadores de incendios forestales como equipos de emergencia estarán supeditados al cumplimiento de las normas de seguridad y prevención de riesgos laborales, al desarrollo de las competencias que en cada momento tengan asignado como colectivo laboral dentro del organigrama de su servicio y bajo la tutela de sus superiores jerárquicos. No obstante, las actividades auxiliares que pudieran desarrollar en el ámbito de la protección civil, fuera de sus funciones habituales, se efectuarán bajo la dirección de los grupos de acción que ostenten las competencias en dichas funciones. Si hay un grupo de acción sanitario, nosotros podremos colaborar con ellos, pero son ellos los que ostentan las competencias en sanidad o los que ostentan las competencias en orden público, la policía, la Guardia Civil, hay que tenerlo en cuenta. Aquí viene recogido un poco el código CNO 11 del 5932 sobre los bomberos forestales, las ocupaciones afines, las competencias y tareas. Echáis un vistacito.
El establecimiento de los niveles de emergencia. Pues el Plan del CAES contempla una serie de supuestos de actuación definidos en base a criterios de ámbito territorial y las capacidades propias de las administraciones afectadas y su gravedad potencial, ¿no? En el nivel 0 son emergencias de ámbito municipal, controladas mediante respuesta local. El nivel 1, emergencia de ámbito supramunicipal o incluso provincial. En el nivel 2, las emergencias ya superan la administración local y provincial y es posible que surja la necesidad de solicitar el concurso de medios y recursos de las Fuerzas Armadas, en el caso de la Unidad Militar de Emergencia u otras unidades militares. En el nivel 3, la emergencia en la que se presentan circunstancias en las que estará presente el interés nacional, con arreglo a los supuestos previstos en la norma básica de protección civil, el capítulo 1 del artículo 1.2. La situación de gravedad 0, por ejemplo, pues se declaran las emergencias controladas mediante respuesta local, porque por lo que su naturaleza de evolución han causado, pues harán daños poco significativos, ¿no? En esta situación no se activa el Plater-CAES, aunque puede activarse parte de los medios en relación a la proporción de las acciones a ejecutar, ¿no? La situación de gravedad 2 se declara en las emergencias que haya producido daños considerables sobre personas, bienes o el propio medio ambiente, o que previsiblemente puedan producirlo. Se requiere una respuesta por parte del Plater-CAES para su control y coordinación. Esa respuesta puede ser de activación total o parcial del plan en función del territorio afectado y de la gravedad de la situación. La situación 2, similar, ¿no? Se han producido daños graves sobre personas, bienes o medio ambiente. En este caso, la dirección y coordinación de las actuaciones corresponde al propio director del plan del Plater-CAES. Puede derivar también a interés nacional. En este caso, el director puede solicitar la declaración de la situación 3. Y en esta situación de gravedad 3, cuando se declara según a unos supuestos previstos en la norma básica de protección civil. Pues está la reguladora de estados de alarma, excepción y sitio, que ya conocemos algunas en el caso de la pandemia del COVID, aquella en la que es necesario prever de coordinación a las administraciones diversas porque afecta a varias comunidades autónomas, o la que están diferentes administraciones públicas de carácter nacional implicadas. Tenemos aquí el establecimiento de esas situaciones de gravedad, en la que en la gravedad 0 apenas hay daño, en la situación de gravedad 1 hay algunos daños que pueden ser previsibles que se produzcan sobre personas, bienes y medio ambiente. En la de gravedad 2 se han producido de esas graves daños y en la gravedad 3, la que hemos comentado, en la de gravedad 3 se declara cuando se presentan circunstancias en las que pueden estar presentes el interés nacional con arreglo a los supuestos previstos en la norma básica de protección civil. Recordemos un poco algunos criterios en los que se define la fase de alerta o de alarma. Va en relación al grado de inmediatez del suceso, independientemente del ámbito territorial afectado o de los niveles de activación del plan a aplicar. ¿Qué es una alerta? Pues es un suceso adverso que, aunque todavía no se ha producido, existen indicadores de riesgo que señalan su posible aparición, o habiéndose producido una situación de emergencia, se está resolviendo mediante la aplicación de un plan de nivel inferior. ¿Y la alarma? Pues una situación que lleva implícita a la activación de un plan en función de la gravedad del suceso ocurrido. La alerta es propia de la situación 0 y la alarma de la situación 1, 2 y 3. Las alertas en principio van dirigidas a los grupos de acción y las alarmas también pueden englobar a la población afectada. Aquí tenéis un esquema operativo territorial en relación al territorio afectado, si es de ámbito municipal, supramunicipal o provincial, autonómico, o las emergencias de nivel nacional con los diferentes niveles de emergencia y los niveles de activación del Plater-CAES. Factores que van a condicionar el escenario de emergencia: la accesibilidad de los grupos de intervención al lugar del siniestro y la posible evacuación de las víctimas, las condiciones meteorológicas durante la emergencia y tras la finalización de esta, temperatura, la estabilidad atmosférica, visibilidad en la zona de emergencia, que este es un factor muy importante para el desarrollo del trabajo de los equipos de actuación y control de la emergencia, en especial de las operaciones de rescate y salvamento de personas, el factor horario, tanto a la hora del día como la época del año en la que se desarrolle,
si es de noche, si tenemos menos horas de sol. La localización del suceso, esto hay que tenerlo en cuenta porque no es lo mismo que esté en una población con facilidad de acceso por vías de comunicación a que esté en zonas de difícil acceso, en zonas de montaña. Las actuaciones con lluvias fuertes y torrenciales. Pues estas lluvias torrenciales son la aparición de fenómenos lluviosos de gran importancia y de forma repentina, que nos van a causar muchos daños materiales, accidentes, pérdidas de vidas humanas, debido a inundaciones rápidas en torrentes. Esa ocupación del agua en zonas habitualmente están libres a consecuencia de desbordamiento de ríos o ramblas, lluvias torrenciales de hielo, subidas de mareas, en este caso a nosotros nos afecta menos y nivel habitual, el ascenso del nivel freático, embates del mar o maremotos, a nosotros en este caso nos afecta menos, eso nos va a producir muchos daños, sobre todo el desbordamiento de ríos o ramblas o esas lluvias torrenciales. Pueden ser por crecidas en los ríos, inundaciones rápidas en torrentes, inundaciones pluviales por precipitaciones, aumento del nivel freático de agua subterránea. ¿Qué vamos a hacer? ¿En qué vamos a actuar? En el rescate de personas atrapadas, víctimas aisladas, perdidas o fallecidas, rescate de animales, rescate de vehículos, prevención de daños mayores en estructuras e infraestructuras, señalización de los riesgos, las alcantarillas levantadas, cortes de acceso, achique de zonas inundadas, con mayor énfasis en estructuras urbanas, garajes, sótanos locales y tal, limpieza de lodos y barros posteriores a la inundación, avituallamiento y transporte de bienes básicos, combustible, pilas, alimentos, ropa y tal, ¿no? Las actuaciones pre-emergencia, pues preparar todos los equipos de protección, trajes de neopreno, chubasqueros, guantes, arneses, botas de agua, todo lo que se considere. Preparación de los equipos de anclaje, rescates, cuerdas, camillas, transporte, chalecos de flotabilidad, bicheros, motosierras. Preparación de los vehículos, barcas, lanchas neumáticas, grupo electrógeno, bombas de achique. Preparación de los sistemas de comunicación, iluminación, teléfonos móviles, baterías, linternas, todo. La actuación, pues según procedimientos establecidos por la jefatura, con el vehículo adecuado y personal suficiente, equipo pertinente al riesgo, comunicación permanente con los responsables, respeto a las normas de seguridad y prevención de riesgos laborales, mucho cuidado hay que cortar los suministros eléctricos, seguridad en la utilización de las bombas, vadeos de seguridad, anclaje, chalecos de flotabilidad, neoprenos cuando sea necesario, respeto a las normas de circulación, precaución en la utilización de los vehículos como anclaje, minimizar otros riesgos posibles, derrumbes, caídas de árboles, postes, desagües incontrolados, cooperación con el resto de servicios de emergencia, respeto a la propiedad privada, transporte de personas, animales o bienes seguras. Recordar que el conocimiento es inútil para quien no sabe aplicarlo, ¿no? Y sobre todo utilizar en estas actuaciones de emergencia los equipos adecuados. En la actuación post-emergencia, por revisión del material, secado, abastecimiento del combustible de equipos, revisión y limpieza de los EPI, acondicionamiento del servicio para futuras actuaciones y registro de las actuaciones por parte de los responsables. En el caso de los vientos huracanados o tornados, pues ya sabemos que los vientos huracanados son fenómenos que ocurren a causa de una perturbación atmosférica que genera vientos muy fuertes y destructivos que pueden estar acompañados por lluvias o no. Hay de 63, de 60, por encima de los 60 y tantos kilómetros por hora, hasta cerca de los 100, los podemos encontrar, y luego los tornados pues son vientos superiores a 200 kilómetros hora, son masas de aire de muy alta velocidad de rotación, pero que a veces no duran mucho, pueden ser de unos segundos a poco más de una hora. Son los fenómenos atmosféricos ciclónicos de mayor densidad energética de la Tierra y producen muchísimos daños. Pongo aquí algo de recuerdo de la escala de Bifford para el control para saber un poco la medida de los vientos y tal. Fue creada por Sir Francis Bifford, que era un oficial naval, y aunque se utilizó para uso naval, a partir de 1906, el meteorólogo George Simpson, director de la Oficina Meteorológica, agregó unas descripciones para utilizar la escala Bifford en tierra. Aquí tenemos algunos modelos, viendo el punto cero en el que apenas 0,1, apenas hay efectos del viento, apenas se mueve nada, una calma, pasando por ejemplo al 6, el 7, se mueve la rama de los árboles, difícil mantener el paraguas abierto, difícil de andar contra el viento, y llegamos al 11, 12, donde los daños son muy importantes en edificios, estragos en los tejados, árboles caídos o en muchos casos destrucción total.
En las actuaciones preemergencia, pues preparación de los equipos de protección individual, casco, seguridad, botes, guantes, protectores oculares para evitar las cuestiones de los daños por el viento también, preparación de los equipos de anclaje, rescate, cuerdas de seguridad, camillas de transporte, bicheros, barras de uñas, motosierras en algunos casos, preparación de los vehículos con los grupos electógenos, puntales, maderas de apeos y apuntalamiento, preparación de los sistemas de comunicación. En estas actuaciones, pues nos podemos encontrar de todo, ¿no? Siempre procedimientos según los establecidos en jefatura. Comunicación permanente con los responsables. Respeto a las normas de seguridad y a las normas de prevención de riesgos laborales, sobre todo en el corte de suministro eléctrico. Seguridad en la utilización de las herramientas, anclajes, apeos y apuntalamientos. La actuación en emergencia, por respeto a las normas de circulación, precaución en la utilización de los vehículos como anclajes y las escalas, minimizar otros posibles riesgos, derrumbes, de caídas de árboles y tal, descargas eléctricas, cooperación con el resto de servicios de emergencia, respeto a la propiedad privada, transporte de personas, animales y bienes a zonas seguras. Después de la emergencia, revisión del material, abastecimiento de combustible a los equipos, revisión y limpieza de los EPIs, acondicionamiento para futuras actuaciones y registro de las actuaciones por responsables. En el caso de las fuertes nevadas, pues bueno, ya sabemos que estas fuertes nevadas van a deteriorar las infraestructuras e interrumpen servicios, incluso en las zonas en las que se está más acostumbrado a ello. Se va a cortar el tráfico en muchos casos, si no es detenido totalmente, a veces se entorpece, incluso se pueden infraestructuras básicas como electricidad, agua, teléfono y gas, pueden ser interrumpidas, ¿no? Las fuertes nevadas, y con fuertes vientos, que son lo normal en las tormentas invernales o en las nevadas severas que hay ya con vientos sostenidos que superan los 70 km/h, ahí habrá muy fuertes problemas, muy graves problemas. Las actuaciones pues, van a ser generalmente rescate a víctimas atrapadas en vehículos inmovilizados, que eso ha pasado incluso en vías de comunicación muy amplias como autovías o las carreteras de carácter nacional, rescate a víctimas en estructuras colapsadas por el peso de la nieve, animales en granjas que están también dañadas, el rescate de ellos, prevención de daños mayores, porque habrá que a veces apuntalar estructuras e infraestructuras, rehabilitación del paso en vías de tránsito obstruidas y bloqueadas, con la limpieza con pala o con vehículos de la nieve, señalización de los riesgos, árboles y postes caídos, cortes de acceso. Las actuaciones preemergencia, pues siempre preparar los equipos de protección individual, preparación de los equipos de anclaje y rescate, preparación de los vehículos, cadenas para esos vehículos. Recordamos que no es lo mismo andar por una pista forestal de tierra que andar por vías en las que el suelo el suelo que se pisa, el suelo el que van los vehículos, puede estar resbaladizo, puede estar helado y tienen que llevar preparadas las cadenas de los vehículos, ¿no? Todos los equipos para apuntalamiento, para apeos, preparación de los sistemas de comunicación, no nos podemos quedar sin comunicación y focos, alargaderas, equipos de batería. En la actuación, según los procedimientos establecidos, personal suficiente al riesgo también, en relación al riesgo, comunicación permanente con los responsables, respeto a las normas de seguridad, la prevención de riesgos laborales, mucho cuidado con las pérdidas de equilibrio porque estamos pisando superficies resbaladizas, heladas, en las que no conocemos a veces la profundidad del terreno, ¿no? Las irregularidades del terreno. El respeto a las normas de circulación cuando andemos con vehículos, minimizar otros posibles riesgos de caída de árboles y tal, cooperación con el resto de servicios de emergencia y el transporte de personas a zonas seguras. En el caso de los incendios en estructuras y actuaciones de incendios forestales, los incendios forestales, además de calcinar bosques, pueden producir daños en las infraestructuras situadas en zonas forestales. Las principales infraestructuras afectadas suelen ser las líneas telefónicas de electricidad, así como los depósitos de combustible y las gasolineras situadas en esas zonas. También se pueden calcinar algunas infraestructuras viarias como puentes, miradores, barandas de madera, ¿no?
Estas actuaciones irán especialmente dirigidas al rescate de víctimas atrapadas en viviendas, granjas o vías de acceso. Rescate de animales en granjas o en majadas. Prevención de daños mayores en estructuras e infraestructuras. Abastecimiento de agua a equipos de primera intervención. Muchas veces no solamente tenemos que estar extinguiendo nosotros, sino abastecer de agua a los que están en primera línea. Señalización a medios aéreos de la posibilidad de descarga de agua en esas zonas. En la preemergencia, preparación de los equipos de protección individual, casco, seguridad, guantes, equipos de respiración autónomo, monoforestales, cubrepantalones, chaquetones ignífugos, etc. Preparación de los equipos de herramientas manuales, extinción, cuerdas de seguridad, amarres, camillas, transporte accidental, palas, bicheros, etc. Preparación de los vehículos, grupos electrógenos, motosierras, escaleras. Recordemos que vamos a actuar en estructuras. Preparación de los sistemas de comunicación, a veces vamos a trabajar también por la noche, equipos de baterías, focos, alargaderas. Salida según procedimientos establecidos, en el caso de la actuación. Con vehículos adecuados, personal suficiente y equipo pertinente al riesgo. Comunicación con los responsables para traspasar novedades. Respeto a las normas de prevención de riesgos laborales. Cuidado con los cortes de suministro eléctrico, seguridad en la utilización de las motosierras, pérdidas de equilibrio, caídas, nos vamos a subir en las estructuras muchas veces, respeto a las normas de circulación, precaución en la utilización de los vehículos, por estas zonas forestales también, por las vías de circulación, minimizar otros posibles riesgos de derrumbe, de caída de árboles, de postes, caídas de cubiertas, posibles descargas eléctricas, estamos actuando en estructuras que pueden estar energizadas. Problemas con los flashover y backdraft en viviendas, esas explosiones de humo, explosiones de gases, incendios que se desarrollan muy rápidamente por la aportación de oxígeno, incendio de los depósitos de combustible y las propias gasolineras, cooperación con el resto de servicios de emergencia y respeto a la propiedad privada, el transporte de las personas, animales o bienes, si es necesario, a zonas seguras. Puntualizamos algo por aquí sobre lo que es interfaz, ¿no? Todos conocéis ya parte de ello, una interfaz clásica, las estructuras dentro de un bosque distribuidas de forma de conglomerados cercanas entre sí, predomina la vegetación y en menor grado las viviendas. Nos referimos, por ejemplo, a grandes zonas urbanizadas más o menos continuas, rodeadas o en contacto con masas forestales. La interfaz cerrada, masas o áreas naturales de vegetación aisladas en medio de zonas más o menos grandes urbanizadas. La interfaz mixta, ¿no? Las viviendas aisladas salpicadas de espacios forestales o agrícolas, rodeadas de grandes áreas de vegetación. La diferencia entre una interfaz y una intermix, ¿no? La interfaz se define como un área donde los combustibles forestales se encuentran adyacentes a casas, granjas, construcciones y otras dependencias, uniéndose estas construcciones y los combustibles forestales en un límite bastante bien definido. La intermix, sin embargo, no hay un límite definido entre los combustibles forestales y las construcciones, ya que estos se entremezclan. La principal diferencia entre interfaz e intermix es respectivamente la posibilidad o no de establecer un límite claro entre el espacio edificado y el espacio forestal. Los posibles riesgos son además especiales. Vamos a encontrar propietarios curiosos o animales domésticos en peligro. Humo procedente de materiales tóxicos de construcción, aceites, químicos. Estamos donde hay viviendas. El material que allí arde no es solamente combustible forestal. Vamos a encontrar líneas de alta y de baja tensión eléctricas con la posibilidad de descargas a la hora de arrojar agua. Tanques de gas propano, butano, gasóleo, que son los que abastecen a esas viviendas. Vamos a encontrar tráfico sin control o vehículos que están también incendiados o que se pueden incendiar dentro de las vías de comunicación de esas zonas de interfaz. Situaciones de riesgo de incendios en interfaz. Vamos a encontrar vientos encajonados conducidos por la topografía o por las propias estructuras que tenemos, las estructuras de las edificaciones. Pasos estrechos, calles que a veces sin salida, puentes con limitación de carga, materiales de construcción extremadamente inflamables, persianas, setos, todo lo que está relacionado con plásticos, madera, líneas eléctricas conectadas, tanques de gas, propano, butano, gasóleo, etcétera. Combustibles, esos combustibles a menos de 10 metros de la estructura. Muchas veces el combustible forestal está muy cercano a la propia edificación. En comportamiento extremo del incendio, con esos vientos fuertes, el combustible que se genere, escasez de hidrantes y puntos de agua, que muchas veces no hay acceso a esos puntos de agua. A veces podemos encontrar alguna piscina,
o algún pozo o algún hidrante, pero tenemos escasez de ello. Evacuación descontrolada de personas, porque muchas veces la gente en estos casos no encuentra el camino adecuado. Accesos desconocidos, escasos, estrechos. Muchas veces no conocemos los accesos para llegar a determinadas zonas de esas urbanizaciones, o nos podemos encontrar lo que hemos dicho antes, ese tráfico descontrolado. Las prioridades, protección, lo primero, protección y seguridad de las personas. El personal civil, después el personal que actúa directa o indirectamente, los curiosos, la prensa que va a llegar a hacer allí la fotografía. Después la estabilización del incendio como segunda opción, protección de las estructuras que pueden ser protegidas y tratar de controlar el avance del incendio. Y como tercera opción, conservación de propiedades y recursos, la minimización de los daños en las propiedades afectadas, en los recursos naturales, así como una minimización de los efectos a los recursos y medios de los dispositivos de extinción, ¿no? Aquí tenemos algunos objetivos y estrategias y tácticas para garantizar la seguridad de las personas y tal, los planes a actuar y las tácticas de evacuación y la ampliación de las redes de control usando pistas y tal, ¿no? La categoría de las estructuras, el triaje de la estructura y los factores de decisión y acciones que vamos a tomar va a estar en relación a tres clases de estructuras que nos vamos a encontrar. Las estructuras no amenazadas, las estructuras amenazadas y salvables, que se las puede salvar, y las estructuras amenazadas no salvables. Vamos a ver si hay vidas que corren peligro, si hay una zona segura para actuar, para el personal y los medios de extinción, ¿no? Vamos a tener dos situaciones en las estructuras defendibles. Una es en la que habrá preparación y contención y otra si tienes protección pasiva, ¿no? Y en las no defendibles pues habrá una de preparación y abandono de la posición y en otras en las que solamente se podrá hacer el rescate y la evacuación del personal. Bueno, muchas gracias por la atención. Si las dudas, tenéis mi correo electrónico y cualquiera de las vías que tenemos dentro del propio curso.